Buenos días, ¿cómo están? El Señor les bendiga ricamente. Acá estamos con la pastora Verónica para compartir con ustedes un tema más de los devocionales que estamos todos los días, solamente que hoy día, dado la fecha que nos toca vivir, vamos a compartir un tema muy hermoso que es el tema de la Pascua. Así que le damos la bienvenida, pastora, ¿cómo estás? Bien, en esta mañana queremos saludar a todos nuestros amigos, a nuestros conocidos y decirles felices Pascuas, porque hoy es día de Así Pascua, es. hoy es día de recordar la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, mejor dicho, el propósito de la muerte. Así que, y aunque a veces es triste, ¿no? Cuando vemos la película, cuando hablamos del tema, es triste, pero a la vez tiene una noticia poderosísima para nosotros y es una muestra del amor de Jesús y el amor de Dios por la humanidad. Así que saludamos a nuestros amigos que están lejos, a los que están en otras naciones y que también se conectan por Así medio de es. este medio, a nuestros amigos de Canadá, de España, de Estados Unidos, de Guatemala. El Señor nos ha dado la oportunidad de estar en esos lugares y conocer gente hermosa con la que hemos establecido una amistad preciosa y a todos ellos les saludamos y decimos felices Pascua y a toda nuestra familia, también Amén. nuestros hijos, nuestros nietos, mi nuera, mis yernos, les damos un gran abrazo virtual y les saludamos y bueno, y a todos los hermanos en Cristo Jesús, nuestra hermosa y preciosa iglesia, a los pastores, a los líderes de células, bueno, ya que no nos podemos reunir en el templo, queremos Podemos saludarlos en este saludar. día, Amén. desearles felices Pascuas y bueno, y decirles que estamos juntos de todas maneras, unidos de esta forma y bueno, y a través de las intercesiones y la oración que hacemos por toda la gente que nos llama, toda la gente que nos pide por sus necesidades y 3 veces al día nos reunimos virtualmente y oramos por todos ellos. A todos les deseamos que tengan un día realmente bendecido, un día santo, Amén. como sale en el almanaque, un día hermoso de paz, de felicidad y de mucho gozo. Y lo más hermoso es que ahora vamos a ver a través de este diálogo, esta enseñanza dialogada, un poquito acerca de la historia o acerca, mucha gente no sabe qué es el día de Viernes Santo, el día de Pascua, y queremos remontarnos a la historia bíblica para dar así un pequeño, no es un estudio bíblico, Un sino un pantallazo. pequeño pantallazo de lo que estamos celebrando en este día. Amén. También queríamos avisarles de que el domingo que vamos a tener, pastor, El día domingo, próximo en domingo, la tarde. vamos a tener dos reuniones principales en la mañana, culto general a las 10 de la mañana, como siempre, y en la tarde estemos todos preparados, atentos, entusiasmados, porque vamos a tener el servicio de Santa Cena a partir de las 19:30 horas, y bueno, va a ser algo diferente a lo que venimos compartiendo. ¿Y cómo nosotros vamos a celebrarla desde acá? Podemos hacerla desde el templo, pero la hemos llamado Santa Cena en casa, Así es. porque es Santa Cena en casa. Y vamos a hablar justamente de la primera Santa Cena que se realizó en casas. Pero ¿cómo pueden participar los hermanos y amigos que tienen que tener para que este domingo, mientras nosotros vamos haciendo y vamos explicando, ustedes vayan participando? ¿Qué elementos van a necesitar? Bueno, la iglesia está acostumbrada a compartir esta Santa Cena, pero hay gente que a lo mejor no. Lo importante es tener algunos elementos como el pan y como el jugo de uva. ¿A un Con pan esos, especial o un pan bueno, en la época del Señor Jesús era un pan sin sin levadura. levadura? Puede ser un pan tipo pan árabe o un pan hecho en casa. Nosotros en nuestro ministerio estamos circulando una receta de cómo es un pan del que el Señor compartió con sus discípulos en ese tiempo. Pero puede ser un pan árabe, puede ser un jugo de uva, puede ser un vino dulce, porque tampoco es que vamos a tomar
un litro de vino, sino Un sorbo. vamos a dar un sorbo nada más, y eso va a tener un gran significado espiritual. Y alguno dirá, pero ¿cómo puede ser que vamos a tomar el vino? Y bueno, eso va a tener una explicación con la palabra de Dios y vamos a comprender lo que Así hacemos. es. Porque nosotros los que somos creyentes en Dios, no debemos hacer las cosas porque otro las hace o por una tradición, una costumbre. Debemos hacer lo que dice la Escritura. Y la Escritura es la que nos alumbra el entendimiento y entonces hacemos las cosas O y sea, trae bendición a nuestra vida. estamos tratando siempre de hacer las cosas de acuerdo al modelo bíblico. Exacto. ¿Cómo lo hizo Jesús? Y cómo sale narrado en la Biblia en otros lugares donde se realizó y por qué. Y por qué en el Antiguo Testamento se celebró de una manera y por qué en el Nuevo se celebra con algunas modificaciones. Por qué la Pascua también sufrió un cambio y ese cambio tiene que ver con algunos propósitos extraordinarios y tiene que ver con los cumplimientos proféticos de todo lo que se había dicho en la persona de Jesús. Por eso al cumplirse todo lo profético en el Señor, luego Él establece lo que se llama la Santa Cena. Pero primero era la Pascua hebrea, la Pascua judía, que es una de las 7 fiestas del Eterno. Así lo llama el pueblo israelita, las fiestas del Eterno, porque Dios es un Dios de celebración, Dios es un Dios de alegría, de celebrar con su pueblo, con su familia, que son sus hijos, y hay 7 fiestas, de las cuales el Pesaj o Pascua es de las más importantes, porque conmemora la salida de su pueblo Israel de la esclavitud que tuvo en Egipto durante 430 años. Entonces, cuando él logró sacarlos, porque hizo un trabajo previo en sus mentes para poder sacarlos, porque no podía sacarlos en la condición que estaban. Entonces tuvo que hacer un trabajo en el corazón de los israelitas y un trabajo también en el pueblo de Egipto para desprenderlos, separarlos y sacarlos de allí y sacarlos para un propósito. No los sacó a morir en el desierto como algunos pensaban, sino que había un propósito, un plan ya demarcado de antemano. Entonces, la Pascua, hoy vamos a compartir algo con respecto a la Pascua. Ustedes pueden, a través del Face, mandarnos alguna pregunta. Si ustedes tienen alguna pregunta, mientras desarrollamos el programa, nos mandan una pregunta y nos pueden preguntar algo y vamos a tratar de ir contestando algunas de las preguntas que quieran hacernos. No hay ningún problema porque vamos a fundamentarnos evidentemente en la palabra del Señor. Así que bueno, vamos a orar, hacemos una oración para que podamos desarrollar este programa bajo la presencia de Dios y que vos en tu hogar también puedas recibir la gracia del Señor. ¿Puedes orar, pastora? Te damos gracias, Dios mío, Padre eterno. Gracias porque nos das la oportunidad a través de este Sí, medio Señor. de transmitir una palabra o una enseñanza acerca de lo que significa la verdadera Pascua, el verdadero día santo Sí, Señor. que se comunica en el mundo, que se anuncia. Hoy tenemos la oportunidad de transmitirlo a través de este medio. Te damos gracias por eso y con todo nuestro corazón anhelamos y deseamos que tu Espíritu Santo le dé claridad a las mentes, a los corazones, para que lo puedan comprender espiritualmente, puedan recibir esta pequeña enseñanza y disfrutarlo, disfrutar mucho el mensaje que deja la semana de Pascua, disfrutar y recibir al Salvador en sus corazones y recibir también el propósito de la Pascua, que fue traer liberación a nuestra vida y darnos una vida nueva y una vida eterna. Ponemos todo este diálogo, toda esta enseñanza en tus manos y que sea Sí, de Señor. gran bendición a cada familia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga mucho. Vamos ahora entonces a introducirnos y vamos a leer el primer capítulo donde aparece por primera vez la Pascua en la Biblia, que está en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Y el libro de Éxodo
significa salida, es Israel saliendo de la esclavitud. Por eso la Pascua tiene mucho que ver con el éxodo, con la salida y Así con el es. éxito, con el desarraigo del lugar donde estás esclavo al lugar de libertad, de donde estás sometido a una tierra prometida. Entonces vamos a leerlo, ¿podés leer, pastor? Entonces, éxodo significa Salida. salida. Y es de la misma palabra donde se habla del éxito, porque el Exacto. éxito es salir de una condición de frustración a una condición de logros, de progreso. Bueno, lo vamos a leer desde el versículo Uno, 1. Bueno, vos, leemos un par de versos y los vamos a ir bueno, vos me explicando. decís cuando paramos. Bueno, Dice Éxodo capítulo 12, verso 1 en adelante, y justamente el título dice la Pascua, para si ustedes lo están buscando en sus casas y si no pueden ir anotando los versículos y después buscarlo. Dice, la Pascua habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. ese mes que Hablad, estaba hablando sí, es el mes de Nisan. Y el mes de Nisan es el mes de abril. Por eso exacto. que se celebra para este tiempo Se marzo, relaciona, abril, sí, claro. marzo, abril. Ahí está con el pueblo israelita que se celebra en este tiempo la Pascua judía en todo el mundo. Y también la palabra Pascua significa Pesaj en el hebreo, que significa pasar por alto, y ya lo vamos a explicar a eso. Bueno, entonces dice, este mes será principio de los meses para vosotros, para el pueblo judío. Ujú. Ha hablado a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Bien, acá lo que Dios le habla a Aarón y a Moisés en la tierra de Egipto, le dice, bueno, van a preparar al pueblo para que celebren la primer Pascua. Ellos no sabían qué es una Pascua, era la primera vez que se iba a Claro, celebrar, así que no te pongas mal si no sabes qué es la Pascua, porque tal vez esta sea tu primera vez donde vas a celebrar una Pascua bíblica, donde vas a aprender cómo desarrollarla. Para ellos, el Señor le dijo, este será el primer mes para vosotros, pero ya habían pasado meses. Es como ahora, decir, tenemos enero, tenemos febrero, tenemos marzo y estamos en abril y Dios nos dice, bueno, ahora va a ser el primer mes para ustedes. Pero ¿por qué el primer? Israel tiene dos fechas, que es Rosh Hashanah y que es el mes de Nisan, acá donde está, y tiene dos fechas. Una fecha que es una fecha nacional y otra fecha donde recuerdan el comienzo de su nacimiento como como pueblo, pueblo, como nación. como nación. Entonces, este mes va a ser el principio de mes, cabeza de mes para ustedes, porque ustedes van a comenzar una nueva etapa. Entonces, la Pascua, ¿qué iba a hacer? Iba a darle un nuevo comienzo a el pueblo. Por eso este domingo, cuando celebremos la Pascua, para muchos habrá un nuevo comienzo o un renuevo del tiempo en que se viene viviendo. Y le dice, hablen a toda la congregación, no a algunos, sino a todas, y díganle, el 10 de este mes, tomen un cordero. Cada un cordero según la familia. Claro, la cantidad El, de el integrantes. tamaño de la familia, de acuerdo a ese, será el tamaño del cordero. Era importante. Y dice, un cordero por familia. ¿Qué quiere decir esto? Acá están celebrando la Pascua en un hogar, en una familia. Y en esa familia están escogiendo un cordero. ¿Qué quiere decir esto proféticamente? Que cada familia necesita el cordero. ¿Y quién es el cordero? ¿Quién es el cordero, El pastor? Señor Jesús. El Señor Jesucristo, porque Juan el Bautista,
cuando vio a Jesús, él claramente le fue revelado y él dijo, he aquí el Cordero de Dios Que quita el que pecado quita del el mundo. pecado del mundo. Así Entonces, es. el cordero que se tomaba representaba, a esto se lo llama en el lenguaje bíblico una tipología, era una representación. El cordero representaba lo que Cristo iba a realizar muchos años después, cuando Él viniera a la tierra. Entonces van a tomar un cordero, cada uno, por familia. El verso 4, ¿puedes Y leerlo? el verso 4 dice algo interesante. Si la familia fuere tan pequeña que un cordero sea demasiado, entonces se tenían que juntar, dice. Con Dice, su él vecino. y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Ahí hacemos. Haréis la cuenta sobre el cordero. Bien, ahí entonces, si mi familia fuere pequeña, para Dios la familia es la familia, aunque sean dos personas. Esa es mi familia, aunque sea yo con otra persona nada más, porque algunas familias son muy pequeñas y otras familias son muy grandes, es un batallón, pero no importa el tamaño de la Como la familia, nuestra. como la nuestra, que somos muchos, pero lo importante es que dos personas conforman una familia. Así Y es. para Dios eso es suficiente para poder hacer un milagro y bendecir a esa familia. Entonces el cordero tenía que ver conforme al comer de la familia. Ahora hay algo también acá simbólico que si lo espiritualizamos, lo que nos quiere decir es, si la familia fuere tan pequeña para el cordero, llamen al vecino inmediato y júntense. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Compartan con el de al lado, compartan con el vecino inmediato, es lo que Cristo después dijo, el prójimo. ¿Quién es el prójimo? Y el prójimo es el más próximo, el más cercano, el que yo puedo llegar y hacer algo por ese. Bueno, cuando dice amarás al prójimo, amarás al cercano como a ti mismo, al que tienen, porque yo puedo amar al que está en España, lo amo, pero no es a la persona que hoy puedo hacer algo porque está lejos, solamente bendecirlo con la palabra. Pero hay gente acá con la que estamos ayudando que son los más próximos que tenemos. Y todos podemos ayudar al próximo, al cercano, al vecino inmediato. Y de esto se trata la Pascua, de compartir el cordero con la demás gente. Hoy no podemos salir de casa, pero podemos compartirlo por medio del Face, por medio del WhatsApp, por medio de llamadas telefónicas, compartir, amigo, mirá, vamos a celebrar esta cena, vamos a tener una reunión especial el domingo a través del canal de Facebook, sumate para que puedas verlo y participar. Es como cuando antes celebrábamos la Pascua, pero ahora se nos va a explicar el sentido, el porqué de cada cosa. Entonces nos preocupamos. Eso se llama predicar o evangelizar a las personas que tenemos cerca de nosotros. Y es importante, y ya lo vamos a ver, es sumamente importante que nos preocupemos por el que está cercano a nosotros. Entonces, todos decimos, y sí, Jesús es demasiado grande para mí solamente. Por más que mi familia sea grande, Jesús es más grande que mi familia. Tengo que compartirlo con los demás Amén. que no lo tienen y que lo Sí, se necesitan. puede decir que Pascua entonces es el amor demostrado de Dios hacia nosotros y de nosotros al Y prójimo. de nosotros al Y puede prójimo, ser que por eso el mandamiento que Dios nos deja es amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti como mismo. a ti mismo. Así que está todo relacionado en la Pascua que el Señor nos hizo Amén. compartir y que nos va a hacer compartir en este día. Otro detalle que dice el verso 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Bien, el animal será sin defecto. Lo importante acá, y esto cabe destacar, que para tomar la Pascua o la Santa Cena, cuando nos acercamos al Señor, nos acercamos y nos sentimos como indignos, porque decimos, yo soy Así es. suficiente para tomar la cena, para participar de algo tan sagrado, tan maravilloso. Y acá dice
que el que tiene que ser sin defecto no es el que lo toma, sino el cordero. El cordero tenía que ser un animal sin defecto, de un año, macho, tomado de las ovejas o de las cabras. Él tenía que ser sin defecto. Quiere decir que Jesucristo, que es el cordero pascual, fue sin mancha, sin pecado, fue concebido por el Espíritu Santo, vivió sin pecado y se ofreció sin pecado para hacernos justos a nosotros. La Pascua tiene ese simbolismo también y tiene que ver con el sacrificio sustituto, donde Dios pide, pongan un cordero para salvar a un pecador, pongan un cordero para salvar una familia, pongan un cordero para reemplazar. El justo va a morir por los injustos. Y ese cordero iba a morir. ¿Iba a morir para qué? Para que la familia no muera. Para que el primogénito de esa familia no muera. Así es. Entonces, esto es una gran representación de la justificación, de la doctrina de la justificación que sale en la carta de los Romanos, donde el justo muere por los injustos, donde el puro muere por los impuros. Entonces, nosotros necesitamos el cordero. El cordero es el cordero lo que Dios pide. El método divino para salvarnos no es una religión. Nunca lo fue. El método divino para salvar nuestra vida, para cambiar, es recibir al cordero. Tomar el cordero y que ese cordero ocupe nuestro lugar. Eso hizo Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros deberíamos morir eternamente. Él murió para darnos vida y vida eterna. Así es, o sea que en ese tiempo la muerte de ese cordero significaba la salvación de los primogénitos de cada familia. De cada familia. La muerte de Jesús significa la salvación de nosotros si nosotros lo creemos y aceptamos ese cordero precioso que fue el Señor Jesucristo. Bueno, dice acá también, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de hacer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Muy bien. Entonces del verso 6, lo guardaréis hasta el 14. O sea, ese cordero se separaba un tiempo y luego de ese tiempo de separación lo iban a sacrificar, lo iban a inmolar y iban a hacer algo sumamente importante con el cordero. Dice que cuando lo iban a hacer en esas 2 tardes, que es lo que representa el trabajo que hizo el Señor Jesucristo en estos días jueves santo, viernes santo. O sea, en realidad fue el viernes santo y el sábado, porque el domingo fue domingo de resurrección. Pero en este caso lo estaban preparando para ofrecerlo. Ahora, lo que dice, tomarán de la sangre y la pondrán en un lebrillo. Sí. Tomarán de la sangre y lo pondrán en un lebrillo y con eso van a hacer, la instrucción era, van a hacer hisopos. Hisopos se hacía con una hierba. Claro, eso no lo dice en este versículo, claro, pero lo leía yo anoche. Sí. Que lo ponían en un lebrillo, que es como una fuente. Como una fuente. Iban a ahí derramaban la sangre. Los hisopos eran como una especie de pincel casero y con como eso esponja, iban a pintar los dinteles de las puertas. Y acá dice, tomarán de esa sangre y la pondrán ¿dónde? En el dintel, en los 2 postes y en el dintel de las casas. En los 2 postes y en el dintel de las casas. Ahora, esa sangre que iba a marcar los postes, el dintel de la casa, estaba marcando una entrada, estaba marcando una puerta, estaba sellando una puerta. ¿Por qué? Luego él va a explicar en los versos siguientes que va a venir la muerte, porque esta era la última plaga que iba a venir sobre Egipto. Dios está queriendo sacar a su hijo, que es Israel, de la esclavitud, pero Faraón no quiere. Y hay una lucha, y Faraón lo quiere seguir esclavizando, y Dios quiere sacar a su hijo Israel. Entonces Dios comienza a hacer cosas
que tienen que ver con una manifestación del poder de Dios contra la soberbia humana, porque las plagas que vinieron en Egipto, cada plaga hirió a un ídolo, a un dios, que era un dios pagano que tenía Egipto, como el mismo río Nilo, que era un dios para ellos, porque a través del río todo a su alrededor reverdecía y dependía. Y Dios lo hirió y lo convirtió en sangre, porque estaba destruyendo ese ídolo. Entonces fue desmoronando a Egipto con plagas, con plagas, con plagas. Pero ya llegó un momento que Dios dijo, bueno, basta, ahora van a salir, porque Faraón nunca te va a querer soltar, porque Faraón representa a Satanás, el diablo, que no quiere soltar a sus rehenes, a las personas que están adictas en el pecado, que están esclavas, como estaba Israel y como también estábamos nosotros y como todavía hay mucha gente. Y el Señor quiere sacar a sus hijos, pero el faraón no quiere. Ahora es importante la actitud del pueblo, de cada uno, porque nosotros podemos dejar que el diablo o el faraón de este tiempo nos siga manteniendo esclavo, o podemos acceder al llamado de nuestro Padre, de Dios, para que Él nos cuide, nos cubra, nos salve y nos liberte. Entonces en ese momento el Señor dice, bueno, la última plaga va a ser la muerte de todos los primogénitos. Va a venir una plaga de muerte, como la plaga que hoy está viniendo al mundo. Una plaga de muerte. No se veía, porque no se veía como la langosta. No se veía como la plaga de moscas. No se veía como los granizos. Esta plaga era invisible. Pero de repente en una casa moría alguien. Y en otra moría alguien, en otra moría, y empezaba el llanto, el lamento de todos. Ahora Dios le dice, esto es una instrucción, la Pascua es un acto de fe, es un acto de obediencia. Exacto. Y de fe, para que el que lo practica le está diciendo a Dios, yo creo en lo que dice tu palabra y yo creo en el poder salvador que tiene la sangre del Cordero, y yo creo en que realmente se ha desatado el ángel de la muerte y está buscando en qué casa entrar para traer ruina, para traer muerte y destrucción, como castigo a la dureza de los corazones. Pero esta oportunidad, cabe destacar que la tenía Israel, pero también esta oportunidad la tenía Egipto. Cualquier egipcio que creyera lo que Dios estaba diciendo, aunque no fuera del pueblo, si tomaba un cordero, se sumaba a una familia hebrea para celebrar, también hubiera sido libre, se salvaba. mortandad. De hecho, cuando sale Israel de la esclavitud, muchos egipcios salieron con ellos que creyeron a la palabra. O sea que Moisés dio la indicación que Dios le dijo, pero las personas podían, los israelitas podían hacerlo o no. Claro. Estaba en ellos salvarse o no. Es como hoy día, la que sangre dice, tenía que estar ahí y Dios iba a mirar la sangre. es como dice, No iba a mirarlo de tal manera a amó ellos. Dios al mundo, dice Juan 3:16, que entregó a su Hijo, su Cordero, unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero si no creen en Él, bueno, es una decisión personal, pero las consecuencias van a venir. ¿Y qué hubiera pasado si en ese pueblo una familia israelita hubiera dicho, bueno, yo soy una israelita y yo somos una familia muy considerada en la zona, nos portamos muy bien, así No que necesitamos. no necesitamos pintar los dinteles? Vamos a tomar nuestras propias medidas, Exacto. vamos a ponernos barbijo, está bien, vamos a lavarnos las manos con alcohol, está bien, vamos a quedarnos en casa, está bien, pero ¿y qué tal si el ángel de la muerte entraba igual? Claro, había una forma. Había una forma divina, una recomendación de Dios, del Dios Todopoderoso. Y la recomendación es, sí, pongan barbijo, usen barbijo, sí, lávense las manos con alcohol en gel y con mucho jabón también, sí, hagan gárgaras de salmuera o de bicarbonato de sodio, lo que va a llevar el virus al estómago, lo va a terminar matando, los jugos gástricos, sí,
no salgan mucho, pero en un momento salís, en un momento te expones, y entonces, ¿qué pasa? Pero si tu casa está cubierta con la sangre de Cristo, entonces no puede el diablo tocarte, no puede ese mal invisible alcanzarte, porque eso es Pascua. El diablo cuando ve la sangre tiene que pasar de largo porque él no te puede tocar, porque esa sangre lo venció en la cruz del Calvario. Y la sangre que ellos ponían en el poste era una sangre profética, que hablaba de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a tomar de la mano dos palabras: obediencia a la palabra y prudencia. Y prudencia. Esas dos cosas tienen que ser muy importantes en este tiempo. La obediencia a la Escritura, hacer lo que el Señor nos dice que hagamos, y la prudencia de vivir con sensatez y correctamente. Y nosotros como jefes de familia, ¿no es cierto?, como los padres, cuidar nuestro hogar y enseñarles a cada uno de ellos cómo tienen que portarse en este tiempo. Claro, porque ahí le estaba diciendo Dios, quédense en casa. Exacto. Quédense en casa, porque el ángel de la muerte anda buscando a quién matar. Pero ustedes quédense en casa y tomen los recaudos. Los recaudos son los recaudos de la medicina, del Ministerio de Salud, de la ciencia, pero también no tengamos en poco las instrucciones que vienen de Dios. Amén. Así es. La que Él nos da para nosotros ser protegidos. Entonces dice, tomarán de la sangre y marcarás. Ahora, ¿qué hacemos hoy? ¿Cómo tomamos de la sangre? Bueno, lo tomamos por la fe. Cuando yo le digo a Dios en mi oración, Señor, recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador y cubro con la sangre de Cristo mi hogar. Bueno, esa oración de fe es la que va a hacer la obra. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, también podés tomar, como este domingo, ser participante de la sangre del Señor, que va simbolizada por el vino, y el cuerpo del Señor, que simboliza el pan. El cordero que iba a morir iba a ser partido para que su sangre se derrame. Y este domingo el pan va a ser partido. Vamos a partir el pan que representa, dice el Señor, mi cuerpo, y vamos a tomar del vino que representa su sangre. Y entonces, si la familia lo participamos, la familia, entonces todos vamos a estar con el antídoto para el mal que hoy está destruyendo al mundo. De manera que lo que vamos a hacer el domingo es súper espiritual. Amén. Y súper poderoso, más que cualquier otra cosa que pueda guardar tu vida y tu familia, es la Santa Cena que el domingo vamos a celebrar. Así que no te la pierdas por nada, porque realmente esto no es una cuestión solamente, es simbólica, pero tiene el poder, la autoridad, el acto que vamos a realizar de detener los males y de traer una verdadera libertad a las personas. Así como lo tuvo para Israel en ese tiempo, lo tiene para nosotros. Claro. Es tan sencillo, tan simple como eso. Y mucho más, porque aquel era un símbolo. Claro. Y ahora estamos participando del verdadero Cordero de Jesucristo. Y por eso dice en el verso 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. En las casas donde vosotros estéis. ¿Dónde iban a estar las familias? En las casas. En las casas. Uh-huh. Y veré la sangre. Y veré la sangre y por la obediencia y pasaré de vosotros. Ahora, cuando el ángel viene, cuando la muerte viene, encontró casas de israelitas y no vio la sangre. Eso es lo que hablamos en este tiempo. Muchos creyentes, pero creyentes de labios, pero su corazón, dice Dios, lejos está de mí. Creyentes que dicen creemos, pero en vez de tener fe tienen una creencia, tienen un amuleto, tienen una manera de creer que no es bíblica y no hay obediencia en su fe, sino solamente hay conveniencia. Así es. Entonces, si nosotros no obedecemos, religiosidad, claro, están sustituyendo, algo tengo que creer. Claro, y sustituyen lo bíblico por algo que a ellos les dejó la tradición, la religión, y eso no va a funcionar. Es como decir, bueno, en vez de marcar los dinteles con la sangre, nosotros pongámosle pintura roja. Sí, es igual. O sea, el diablo, la muerte,
el mal entiende que una cosa es sangre y otra cosa es pintura. Y no es lo mismo en el mundo espiritual el efecto que va a causar. La sangre habla, tiene un poder. Así es. Y ya voy a explicar un poco más lo de la sangre, pero cuando venía el ángel de la muerte a la casa y no veía la sangre, entraba y destruía y traía muerte a los primogénitos. Hoy está matando a cualquiera, no solo primogénitos, está matando a cualquiera. Pero si hay sangre, nunca va a poder ingresar, porque cuando hay sangre, lo que habla es que ya hubo un sacrificio que pagó y se hizo una compra. Eso me pertenece. Y Dios le dice al ángel de la muerte, prohibido entrar porque acá es propiedad privada. Me pertenece a mí. Yo entré primero. Me abrieron sus puertas. Yo soy su Señor. Yo soy su escudo. Yo soy su fortaleza. No va a entrar plaga, ni plaga tocará su morada. Porque tiene un propietario que es Dios. Pero si no, el diablo dice, yo me voy a adueñar, y entra, y la muerte, la desgracia, se adueña de nuestras vidas. O sea que no hay sangres sustitutas. Acá es una sola sangre y Solamente es la la de Cristo. sangre de Cristo Jesús. La única sangre que reconoce el ángel de la muerte es la sangre de Jesús, no es la sangre de nadie más. Por No eso hay tampoco sustitutos. es poner un cartel, soy religioso, Claro, o pertenezco a tal religión o a tal iglesia, porque el ángel no está mirando tus buenas obras ni nada de lo que vos haces o yo, sino el poder de la sino el sangre. poder de la sangre de Cristo. Bueno, ya vamos a ir terminando. Ahora quiero que veamos acá un poco, en el verso 7, vos dijiste que qué hay que hacer con la sangre, Sí, y lo han de comer en las casas. Y dice, en el interior de las casas, en que lo han de comer. sí, Entonces, la Pascua, como decimos, Santa Cena en casa. Vamos a celebrar, siempre lo hemos hecho en el templo y lo extrañamos. Y es un momento maravilloso porque estamos con todo. Pero hoy lo vamos a celebrar más bíblico que nunca, porque lo vamos a celebrar en las casas. Entonces, este domingo, quédate en casa. Este domingo, y prepárate. 19:30, prepara el pan en una mesita con tu familia. Prepara un pan, prepara unas copitas con un poquito de jugo de uva o vino. Bueno, un vino si es suave, dulce, mejor, por si hay personas más jovencitas. De todas maneras va a ser un sorbo, y si es muy áspero el vino y no tenés otro, bueno, ponele azúcar. Podés también hacerlo al vino como hervirlo y Sí. prenderle fuego, se prende y se quema. Mi abuela hacía eso para cuando había gripe, pero agarraba un vino, le ponía unas cascaritas de Un naranja, jarrito. lo prendía, lo ponían a calentar en la hornalla de la cocina, y cuando empezaba a hervir, a salir el vapor, ponía un fósforo y ese vapor se prendía a fuego. Y yo mi abuela era científica, pensaba yo, y se quemaba. Se Entonces quemaba el alcohol. después, claro, se quemaba todo el alcohol. Después servías eso frío, y entonces con el saborcito de la naranja era bien agradable y tomable. Caliente era para la gripe, pero frío se podía tomar. Entonces podés hacer eso con un poquito de azúcar, endulzarlo. Es un símbolo, representa la sangre del Señor, de la uva, de la vid, porque el Señor dijo, yo soy la vid verdadera. Y bueno, y esa uva que se lleva al lagar y se pisa y se pisa y se rompe y se machaca, eso es lo que se destila, y es lo que destiló del Señor, que derramó hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros, para que participemos de esta salvación tan maravillosa. Ahora, dice acá, ninguna cosa, dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Acá dice que lo comían, la carne tenía que ser asada al fuego, no hervida, no cruda, sino asada al fuego. Y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Bueno, quiero decirte algo. En Pascua, no sé por qué causa, la gente no come carne, porque en la Pascua hebrea se comía un cordero y se comía asado. Hoy día se es un asado y la
crítica va a venir sobre tu vida, te van a decir, sos un ateo, sos un hereje, pero bíblicamente se comía un cordero y se comía asado, así que en todos lados había olor a asado, porque ese olor era el olor del holocausto, del sacrificio que se ofrecía y que subía delante de Dios, como diciendo, acá hay un sacrificio vivo y se está asando la carne. Bueno, participaban de eso. También lo comían con panes sin levadura. Jesús en el Nuevo Testamento explica por qué sin levadura. Dice, porque la levadura representa la hipocresía de los religiosos. La hipocresía de la religión. Y la palabra hipocresía simboliza, representa a un artista. Un artista, por ejemplo, en las novelas vemos a uno que hace de héroe, de valiente y capaz que es sumamente cobarde. A uno que hace de, no sé, el papel de malo y capaz que es sumamente bueno. Porque hace un papel que no es él. Entonces a eso en el teatro antiguo se le llamaba hipócrita. A uno que representaba un papel que no era. Bueno, y también usaban máscaras con un palito así, entonces se ponían la máscara de una Representaban buena, de una persona mala, y entonces eso se llamaba ser hipócrita. Un actor. Un actor era un hipócrita. Hoy día no quiere decir que los actores son hipócritas, pero significa que representaban algo que no eran. Entonces, cuando el Señor ve los religiosos, representaban algo que no eran. Aparentaban piedad, pero sus corazones estaban llenos de porquería, de suciedad. Y eso, dijo el Señor, es una hipocresía. Entonces el pan se debe comer sin levadura. Y había una costumbre familiar en el pueblo hebreo, que dejaban siempre algún pancito con levadura por ahí. ¿Para qué? Para que se le enseñara a los niños. Había que limpiar la casa. Para ese día de Pascua, la casa se limpiaba. Por todos lados se sacaba todo lo leudado, para que no hubiera nada que fuera falso, que no correspondiera a ese momento sagrado. Sacaban todos los leudados. Entonces sacaban y los niños limpiaban y se acostumbraban de pequeños a que en ese momento no tenía que haber nada con levadura. Y le dijo, van a sacar lo leudado. Todo lo que infla, puro hinchazón, pero no hay que sacar eso leudado de sus vidas. Y lo comerán también, dice, con hierbas amargas. ¿Y por qué, pastora, comían hierbas amargas? Porque las hierbas amargas representan el sufrimiento, la amargura que iba a padecer Cristo al morir con semejante muerte, con semejante sufrimiento, semejante sacrificio, iba a ser para él un dolor. Y esas hierbas amargas nos recuerdan lo que tuvo que padecer Jesucristo para poder darnos a nosotros herido, la salvación. Molido fue por Exacto. Nuestras rebeliones, herido por nuestros Con una pecados, corona de espinos, humillación también. experimentado en quebranto, o sea, menospreciado, Exacto. rechazado cuando Él vino a hacer el bien. Todo ese sufrimiento, toda esa amargura, algunos dicen que cuando Cristo murió y lo alancearon, su costado, porque habían clavado sus manos, sus pies, su cabeza, su barba, su espalda, por 7 lugares sangró su cuerpo, que tiene que ver con puntos vitales de la vida, pero cuando abrieron su costado y salió agua, los científicos dicen que cuando sale agua del cuerpo después de la sangre, es porque la persona, primero, no quedó sangre en su cuerpo, segundo, porque murió de angustia, y en verdad él angustiado fue, y fue por nuestras culpas, fue esa angustia. Entonces la hierba amarga representaba la angustia, pero también representaba la angustia de 430 años de esclavitud, de ver tus hijos nacer esclavos, a tus nietos nacer esclavos, el futuro de tu familia, vos sabías que era esclavitud, látigo, cargas pesadas, abusos, maltratos, amargura. Todos los días te levantabas con amargura y te acostabas con amargura. Entonces dijo, van a comer el cordero y cada vez que lo hagan, con panes, sin levadura, porque acá no tenés por qué ser un hipócrita, tenés que ser tal como sos
y si tenés pecados, confesalo y Dios te los perdona, pero no aparentes, porque tu apariencia no te va a servir, y con hierbas amargas para que nunca se olviden de dónde yo los he Así sacado. es. Nunca se olviden de toda la amargura que tenían, y ahora que son hijos míos, que están bendecidos, que están celebrando la libertad, no se olviden que antes fueron esclavos. Entonces hay gente que cuando salió de Egipto se olvidó y ya creían que siempre habían sido libres, que tenía Dios la obligación, perdieron la humildad y también perdieron el favor, porque se olvidaron que esas hierbas amargas siempre nos recuerden las amarguras de que nosotros vivimos antes del Señor y también las amarguras que le costó al Señor salvar nuestras vidas. Así que bueno, hasta acá nomás, porque si no vamos, Sí, está para seguir el tema y seguir, pero bueno, si ustedes tienen preguntas, háganlas mañana, vamos a seguir hablando del tema en la mañana, para que usted llegue a la Santa Cena del domingo con un conocimiento más pleno, más amplio de lo que estamos realizando. ¿Qué les parece? Sería bueno. va a ser maravilloso poder llegar a la Santa Cena con todo el conocimiento de lo que estamos haciendo, el por qué, y para que ustedes lo que lo están aprendiendo lo compartan a esta enseñanza. La vamos a pasar al YouTube, a nuestro canal de YouTube, donde usted puede buscarlo como Apóstol Claudio Bravo, y allí usted puede compartirla a otras personas y a sus hijos, a sus seres queridos, el hecho de saber qué es la Pascua y qué es la Santa Cena. También vamos a pedirle a algunos de los que se activan o se ponen en los comentarios de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, está David, está Flavia, que pasen la receta de cómo se hace el pan. Ujú. Si es que quisieran hacerlo en su casa con sus hijos, preparar el pan, vamos a poner la receta de cómo se hace el pan. Y si no, simplemente comprar un pan Yo la receta árabe del o vino algo ya se así. la di. Sí, por eso, como cuando vos lo estabas diciendo, digo, le vamos a poner también la del pan. Pero va a ser algo para vivirlo en casa y en familia. Y para Y va a ser un domingo maravilloso. limpiarnos como decía la enseñanza, de toda hipocresía, que no es fácil, pero el Espíritu Santo de Dios nos va a ayudar. No es que lo vas a hacer solo, ni que lo vamos a hacer solos. Todos necesitamos la sangre de Cristo, todos necesitamos Así su es. perdón, su liberación, todos la necesitamos, nosotros también, porque Jesús es el único que puede perdonarnos y limpiarnos y restaurarnos, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario para que hoy podamos recibir el perdón y la vida eterna. Así que vamos a terminar esta enseñanza con una oración. Y mañana vamos a continuar hablando del tema, vamos a explicarte la Semana Santa, desde dónde comienza y hasta dónde, porque esta fiesta de la Pascua, luego el Señor la establece y la llama las fiestas también de la semana, porque no es solamente un día, sino son varios días y cada día en la vida de Jesús tuvo un significado. Ocurrieron cosas tal día, otro día ocurrió tal cosa y otro día, y que queremos hacer un recorrido para que vos llegues al día de la celebración, entendiendo mucho más, porque en la medida que podamos entender, vamos a disfrutar y vamos a aprovechar más Hay un este año. versículo que dice, erráis porque ignoráis las escrituras Y el poder y de el Dios. poder de Dios. Y eso es lo que no queremos, que estés ignorando lo que el Señor nos ha mostrado y enseñado. Y esta noche nuevamente tenemos reunión a las 21 horas aquí en Viernes Santo, y vamos a tener un tema también muy especial. El apóstol va a traer sobre Jesucristo. Así que prepara todo esta noche, no te lo pierdas, que el Señor te va a bendecir con esta hermosa enseñanza. Bien, también quiero que antes que terminemos puedas explicar un poco de esto, porque es importante. Bueno, no, No yo queremos, no queremos que la gente piense, como dije recién, tomamos medidas, somos cristianos, pero no por eso somos imprudentes, sino por el contrario.
queremos explicarles que la prudencia, recién decíamos que la obediencia y la prudencia traen una bendición a nuestra casa. Entonces todo lo que se nos enseña para hacer en el hogar, las medidas de higiene, el lavarse las manos, el usar el alcohol en gel, el cuidar a nuestros hijos que prácticamente todo el tiempo se estén limpiando, eso ayuda y contribuye a que estemos mejor. Y bueno, y esto del barbijo es muy importante tener en cuenta al salir de nuestra casa a hacer las compras o algún trámite que tenemos que hacer, no dejemos de usarlo, porque aunque se dicen muchas cosas en el Face que sirve, que no Que no sirve, sirve, sí, sí. que ese sí, que ese no, que ese es casero, que ese... Bueno, vamos a tratar de conseguir el que se vende en la farmacia, el quirúrgico. Algunos dicen, Pero, pastora, que lo tiene que usar el que tiene el contagio para no contagiar. claro, Ahora, eso ¿quién es una sabe? información... Sí, y es mediocre, porque si vos decís, si yo supiera que tengo el virus, no solamente eso, sino que estoy internado. Pero el problema es que es sin síntomas, Exacto, asintomático. asintomático. Entonces a veces yo no sé quién lo tiene y quién no, pero si salimos a la calle todos con barbijo, entonces vamos a evitar la posibilidad del contagio, que yo o que otro me transmita a mí. Claro, no tenemos que ser orgullosos y decir, no, yo no, no porque yo soy un cristiano no me lo voy a Y poner. no porque estoy sano. No tiene nada que ver con que seamos creyentes en Dios, a que podamos obedecer lo que se nos enseña que es para nuestro bien. Dice la Biblia, hay cosas que me son lícitas pero no me convienen, pero hay cosas que sí me convienen y que me benefician, y yo traigo beneficios cuando llego a mi casa también, porque yo me cuido y cuido a mi familia. Dice que Entonces, el avisado ve el mal, se esconde, o sea, se protege el avisado. El imprudente se expone. exacto. Así que nosotros les recomendamos esto. Si no te pudieras comprar, hay muchas informaciones para hacérselo en casa. Pero sí te aconsejamos que lo hagas, que uses el barbijo para salir de tu hogar a algún trámite, que solamente salgas cuando sea necesario, que cuides a tu familia y que te lo pongas así, como me lo pongo yo, porque es importante obedecer. La obediencia trae bendición. Amén. Vamos a hacer la oración. Vamos a hacer la oración. Amado Padre, Dios eterno, te damos gracias en este día por tu palabra, por tu presencia, por permitirnos, Señor, compartir con nuestros amados hermanos este maravilloso tiempo. Señor, los bendecimos y te pedimos que traigas paz, tranquilidad a su corazón, que traigas, Señor, armonía a sus relaciones. Estamos, Señor, aislado, en tiempo de aislamiento, en tiempo de quedarnos en casa, pero Señor, a veces estar tanto en un espacio tan pequeño, con los nervios alterados, podemos comenzar a tener ciertos inconvenientes, pero que cada mañana podamos orar para echar toda nuestra ansiedad Sí, sobre ti, Señor. Así es, Dios. porque tu palabra dice, porque Dios tiene cuidado de ti, Sí, tiene Señor. cuidado de mí. Dios tiene cuidado. Entonces, echa tu ansiedad sobre el Señor, porque Él te va a proveer, Él va a tomar control. Entonces, que estos días de aislamiento, Señor, que dejen de ser un tiempo de tormento, que todo lo que hablo es enojo, rezongo contra las medidas que se toman, contra lo que se dice, contra los que al pensar que este no entiende, que no tengo, con qué voy a comer. Dejar de pensar eso, porque lo que se está tratando de prevenir es que la infección se propague y que se multipliquen las muertes como está ocurriendo en otras naciones. Señor, que podamos entender las medidas que son medidas preventivas para que no nos llegue el mal y que podamos colaborar con una mente positiva, con palabras buenas, generemos un bienestar en el hogar, con buen humor, con palabras de fe, con ánimo, con mucho ánimo, con mucha paciencia unos con otros, porque esto tenemos que pasarlo juntos. Señor, gracias te damos por este tiempo y bendecimos a nuestra audiencia, la iglesia, nuestros hermanos,
esta maravillosa provincia, la ponemos en tus manos y te pedimos que guardes del mal a todo habitante de Mendoza y que también, Señor, aquellos que se han infectado, que están con el virus, sánalos, Señor. Sánalos en el nombre de Jesús. Que podamos tener un índice de gente sanada más alto, mucho más alto. Y que los que llegaron a tener ese mal contagiados puedan ser completamente sanos por las llagas de Cristo. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén y amén. El Señor Dios les bendiga.